Bueno, para uno hacer la obra del reino hay que estar un poquito loco para Cristo. Y esta iglesia ha escogido de gastar su tiempo, su vida, sus recursos en las misiones, ¿verdad? Por eso es que tenemos tantos misioneros y pues aquí una persona donó $30,000 para un instituto bíblico en la India que se iban a entregar el mismo día que se decretó la cuarentena en marzo, y se entregaron. La persona que donó eso es una persona muy disciplinado, muy fiel, muy sujeto, ¿verdad?, respetuoso de la autoridad. Si yo me hubiera acercado a esa persona, le hubiera dicho: mira, yo no apruebo que se mande esto ahora por la condición de que ahora pues por el coronavirus se va a afectar la existencia, la economía. Pero nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros decimos: pues el Señor es el que provee. Y ese día que comenzó la cuarentena, se entregaron los $30,000 para eso. Eso es así. Y ahora vamos para la segunda locura. En medio de la crisis del coronavirus, nosotros vamos a levantar dinero para motoras. Una motora, de acuerdo a la agencia misionera que nos está llevando el dinero hasta allá para comprar las motoras allá, se compran acá, imagínense, sale como $1,200 una motora. Así que si se levantan $11,000, $12,000, pues salen 10 motoras. Si se le mandan 23, 22, $24,000, salen 20 motoras. Eso es lo que el Señor ponga en el corazón de la iglesia. Quiero decirles que esto yo lo dije en el primer culto, y una persona fue a la casa y buscó $1,200 y dijo: aquí está la primera motora. Ya tenemos una motora. Lo otro quiero decirle, hay un 10% de lo que se da que es para gastos de la agencia misionera, que es la que se encarga de llevar, que tiene que pagar las oficinas y todo, un 10%, sí. Y es bien módico, es bien lógico también, hay los salarios de los que trabajan ahí. Así que de 1,200, pues 120 se quedan para manejo y cosas, y gastos y cosas. Bueno, el resto va para... la meta yo no la pongo, la pone el Señor. No la vamos a poner, la pone el Señor. Pero esta iglesia, para los que no nos conocen, ¿verdad?, nosotros creemos en la integridad. Tenemos reglas bien estrictas en el manejo del dinero, bien estrictas. Por eso allí se pone un informe mensual que todo el mundo puede ver de los gastos al centavo. No es que reporta esto y esto no lo reportes. El centavo que recibe un pastor al centavo está disponible para que todo el mundo lo vea, porque eso aquí funciona. Quiero decir que si se levantan $50,000 para 45 motoras, por ejemplo, nosotros no vamos a decir: eso es mucho dinero, pues vamos a mandar 30,000, y no. Si se pide para motoras, es para motoras. Yo me siento como un ladrón. Si yo de ese dinero que yo les pedí a ustedes para la motora, yo entonces lo digo: no, eso es mucho, vamos a dejar acá tanto. Tristemente hablando, eso se hace en algunos ambientes. Nosotros no. Todo lo que pidamos para motora es para motora, porque sería un engaño que yo les pidiera para algo y después usara para otra cosa. Eso no es integridad. Lo mismo pedimos de allá para acá. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que estamos pidiendo no es que usted desvíe el dinero que usted le da a la iglesia. Eso es como mentir. O sea, yo le doy $200 a la iglesia, ahora lo doy para las motoras. Usted no ha dado un centavo. Porque lo mismo que usted puede hacer, lo podemos hacer nosotros. Usted da los 200 y nosotros lo podemos dar para las motoras. Estamos hablando de ofrendas adicional a su aportación a la iglesia. Si no puede dar por no tiene, esto no, nunca aquí, ni averiguamos, ni yo estoy mirando los sobres, quién dio y quién no dio. Yo no sé aquí en esta iglesia, yo nunca he visto la libreta de los diezmos de la iglesia.
que se mantiene para darle una carta a final de año de los sobres. Se sacan los nombres y la cantidad y se ponen por nombre lo que esa persona aporta. Por si pide la carta a fin de año para propósitos contributivos, pues se le entrega una carta diciendo esta persona dio tanto para diezmo, porque eso, 1% de eso es deducible en las contribuciones de ingresos de la. Así que lo que le quiero decir es que lo que usted vaya a dar con alegría, lo dé. Siempre le digo, por favor, con tristeza, no dé. No necesitamos el dinero que sale de mala gana. No lo dé, por favor, no lo dé, no dé. Porque Dios dice que Dios ama al dador alegre. Así como no hay bendición para el que da con tristeza, pues no dé. Que Dios es el que está al control de las cosas. Pero esta iglesia se ha caracterizado por su generosidad. Yo no sé cuántos millones de dólares, millones, esta iglesia ha dado para misiones en los últimos 20 años. Millones de dólares. Porque esa es la iglesia bautista. Bueno, ustedes lo vieron. Esa es la iglesia. Estamos loquitos. ¿Sí? Y que, como yo estoy loquito por el Señor, yo necesito muchos loquitos alrededor mío. Así que, hasta aquí. Y hoy comienza, no es que lo tiene que dar hoy, por supuesto, ¿verdad? Vamos a poner ahí un termómetro donde va a decir dinero levantado para misioneros, y según vayan trayendo el dinero, pues va subiendo en miles, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, va subiendo el termómetro. Ustedes saben cuánto se está dando. Vamos a montar en motora a montones de misioneros allá. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Bueno, Dios es bueno, es poco. Buenísimo. Vamos a hablar hoy, esto es una predicación, estudio bíblico. Tiene mucha cita. Así que si usted tiene facilidad de apuntar para que usted repase en su casa, claro que estas grabaciones se graban y aparecen en YouTube, por ejemplo, de la iglesia. Y ve Glenview, sale la página de la iglesia, aprieta YouTube y sale las grabaciones de todas las semanas que pasan, ¿verdad? Incluyendo esta semana, pues ya la semana que viene ya estará ahí. Así que el título del mensaje, la simiente santa, y vamos a explicar lo que es simiente ya mismo. La simiente santa. Y vamos a leer, nos ponemos de pie para leer Gálatas capítulo 3, del verso 13 al 16. Dice así, Gálatas 3:13. Leemos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Maldición, la ley de Dios es maldición. Está hablando de la ley de Dios. Pero no es de Dios. Cuando usted lee algo tiene que hacerse pregunta. Dios, pero ¿por qué le llama maldición? ¿Sabe por qué? Porque por la ley nadie se puede salvar. Es una condena, porque para salvarse por ley, por obediencia, uno tiene que ser perfecto. Y como no hay nadie perfecto, pues no habría ni una persona en la gloria si no fuera por la gracia y por la muerte de Cristo. ¡Ni uno! Por eso dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, lo que nos tocaba pagar a nosotros lo pagó Él, nos sustituyó. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, como lo colgaron a Él. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, y está hablando de la fe, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Está hablando aquí que estamos bajo un nuevo pacto con Cristo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, en singular. No dice simientes, como si tuviera mucha, ¿verdad? En su simiente. Está hablando de Cristo, un descendiente de Abraham. Como si hablase de muchos, no simiente, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Padre, te damos gracias por esta palabra.
Ayúdanos, Señor, a entenderla, a explicarla. Señor, danos sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir simiente? Simiente es descendencia. Pues mis hijos, mis nietos son de simiente de René Pereira. Y un bisnieto que tengo. Ay, cállate. Y otro que viene. Cállate. Son mi simiente, ¿verdad? Así que descendencia, familia, semilla, se usa simiente como semilla, porque también está hablando, por ejemplo, en el caso pasa la semilla de nuevas generaciones de árboles, pero la semilla también es la célula reproductiva del hombre y de la mujer. Son la semilla que se une y da origen a gente, ¿verdad? Y posteridad, ¿verdad? Todas esas cosas quiere decir la simiente. Así que cuando está hablando de la simiente de Abraham, está hablando de que a través de muchas generaciones, después de Abraham, nació descendiente de Abraham, Cristo, en una familia hebrea, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Así que ese Gálatas 3:16 dice simiente refiriéndose a Cristo. Eso es bueno entenderlo, porque hay un solo camino de salvación y ese es Jesús. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1, del verso 18 en adelante, dice así: sabiendo, hablándole a los cristianos, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Nosotros heredamos la maldición que viene desde Adán, porque todos somos pecadores desde Adán para acá. Esa es la maldición. No con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, tú no fuiste comprado, tú no lograste la gloria, tú no lograste tu posición de cristiano porque pagaste por ella. No se puede comprar. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo ya, ese plan de Dios es eterno, ¿verdad? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado a vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. El Espíritu nos lleva a entregar el corazón a esa verdad, a que es Jesucristo. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Escucha este verso 23. Siendo renacidos los cristianos, no de simiente corruptible, no como los nacimientos de la carne, que todo se muere. Es corruptible. Usted está aquí, pero algún tiempo no estará así, ¿verdad? Porque esto es corruptible, esta simiente es corruptible. Pero esta simiente que recibimos de Dios, dice, eso no es una simiente, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que es una herencia inmarcesible, que quiere decir que no se marchita. De aquí a 1.000 millones de años, usted es cristiano, usted estará morando con el Señor. Porque es eterno. Eterno es 100.000 millones de años, sigue siendo eterno. O sea, eterno quiere decir que nunca termina. Así es que entonces Dios pone sumo cuidado en escoger personas que Él decide quiénes son por su soberanía, para que de Adán para abajo se vaya trazando un hilo de gente que Él pone para que sean antecesores, ¿verdad? De quien Cristo va a ser la simiente, ¿verdad? Va escogiendo un hilo a través de la historia que llega hasta José y María. Ahí termina esa simiente del antiguo pacto y nace Jesús, que es la simiente del nuevo pacto. Y eso bien controladito por Dios, ¿verdad? Bien controladito. Vamos a empezar desde el principio. Así que si ustedes, vamos a estudiar desde Génesis hasta para adelante, sí, por lo menos a las 4 de la tarde ya estamos yéndonos de aquí. Bueno, vamos a empezar. Primero, la Biblia habla de los primeros seres humanos que poblaron la tierra, Adán y Eva. Tiene varios hijos, pero habla de 2 primero.
Uno se llamó Caín y otro se llamó Abel. Uno era un joven espiritual llamado Abel, otro era carnal, no tenía concepto de la adoración y se llamaba Caín. Y hay una circunstancia en que Dios se agrada del sacrificio de Abel y a Caín le molesta que Dios se agradara del sacrificio de Abel, que fue hecho con corazón, y del que fue improvisado, sin sentido de la grandeza de Dios. Dios no se agrada y le da coraje y va y mata a su hermano Caín. Cualquiera pensaría que si Abel era un hombre de Dios, pues que esa era la simiente, ¿no? Pero acuérdate algo, si Dios escoge a alguien para ser simiente de Cristo, es imposible que nadie lo mate antes de que nazca el que viene después. Porque no se puede tronchar el propósito de Dios de que esa persona llevara hasta el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, Abel es asesinado, pero la Biblia continúa hablando y Adán y Eva siguen teniendo hijos. No fueron Caín y Abel nada más. Y después, más adelante, Dios establece la cadena de gente que va a llevar al nacimiento de Jesús. En Génesis 4, 25 y 26, Génesis 4, 25 y 26, dice la Biblia, y conoció de nuevo Adán a su mujer. Conocer en la Biblia quiere decir se unieron sexualmente. Eso quiere decir conocer, se unieron, ese es un término que usa. Por eso cuando habla de José y María, dice, y José la recibió, que estaba encinta del Espíritu Santo, no era de él, pero él la recibió, ¿verdad? Y vivió, y se casó con ella, vivió con ella. Dice, pero no la conoció hasta que tuvo a Jesús. Quiere decir que después de Jesús la conoció. Eso de que eternamente virgen no tiene base bíblica. La conoció. Después, como buena esposa, tenía la obligación de cumplir con sus deberes. Como buena hebrea de una mujer que está casada. Y ella, la Biblia inclusive menciona los hermanos y las hermanas de Jesús. Así que no hay nada malo en eso, no es pecaminoso tener hijos, es una honra según la Biblia. Y María no es menos mujer escogida porque haya tenido hermanos, haya tenido hijos, ¿verdad? Eso no lo hace menos escogida. Fue una mujer que escogida por Dios para hacer el depósito del Hijo de Dios, ¿verdad? Pero entonces dice aquí, que leemos aquí en el verso 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Tiene otro hijo después de aquello. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí estaba la simiente. Ahí estaba la simiente. Esa simiente sigue corriendo, ¿verdad? Hay una cadena de descendientes. Mire, vamos a brincar montones de descendientes para llegar a lo que le vamos a dar relevancia. No quiere decir que después de no nació Noé. Pasaron a lo mejor 1000, 2000 años, ¿verdad? 3000, ¿verdad? O sea, muchos y nietos, bisnietos, tataranietos, ¿verdad? Y más tarde nace entonces Noé. Después de una cadena descendiente que no nos da tiempo de estudiar aquí, llegamos a uno de la cadena que es clave en el propósito de llegar a Cristo, un escogido. Toda esta gente es escogida por Dios. Ese hombre se llama Noé. Y cuando Noé nace, la condición del mundo era caótica, es muy parecido, por eso dice la Biblia que los tiempos finales será como en los tiempos de Noé. Dice que era continuamente, el pensamiento de la gente era de continuo el mal. Vivimos en una sociedad, en un mundo donde lo malo es lo que está en lo último, eso es lo último, ahí es que está, es tremendo, es un derecho matar a los niños, eso es tremendo, sí, mátalo porque es tu cuerpo, mátalo. Y la gente se felicita, qué conquista hemos logrado, podemos matar niños, a nuestros hijos, oh, qué tremendo, somos una sociedad bien adelantada porque ahora podemos matar a nuestros hijos. Ese es un mundo loco. Y pues, todo lo que es el orden de Dios con respecto al sexo, todo eso se cambia en estos tiempos. Esa locura pues era allá, ¿verdad? Y dice en
en Génesis capítulo 6 del 5 al 10 y leemos, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estaba bien de moda la poca vergüenza como ahora. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, eliminaré, destruiré de sobre la tierra, de la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, desde Set, un montón de descendientes, y Enos, que mencionamos ahorita, vimos desde llega Noé. En ese proceso se corrompe la raza humana, Dios decide acabar con la vida, y entonces dice, no, pero tengo que reservarme uno, porque de alguien tiene que nacer Cristo. Y preserva a Noé, que es antecesor de Jesús, ¿verdad? Entonces, Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, 3, que forman diferentes pueblos, pero Sem es el escogido de los hijos de Noé para seguir la cadena que va a llevar hasta Jesús. Sem, hay una línea de descendencia que no la vamos a cubrir aquí, ¿verdad? Pero eventualmente, descendiente de Sem, nace uno llamado Taré, que es el papá de Abraham, que es el padre del pueblo hebreo, padre de la fe. Sem da el nombre a la raza tanto árabe como judía. Se le llama la raza semita. Semita viene de Sem. A los judíos se le llama la raza semita porque son descendientes de Sem. Y los árabes también, porque tanto los árabes como los judíos salen de hijos de Abraham. Isaac forma eventualmente el pueblo hebreo, y Ismael, que fue hijo de una esclava, ¿verdad? Pues entonces da origen a los ismaelitas, que son los árabes. Como eso violó Abraham, se le prometió un hijo de parte de Dios que iba a ser de bendición, que era antecesor de Cristo también, que es Isaac. Pero pasó el tiempo y no llegaba el hijo. Y llegó el momento que Abraham tenía como 100 años y Sara como 90, Sarai, que se llamaba. Después se le cambió el nombre a Sara. Y no hay que ser ginecólogo para saber que un hombre de 100 y una mujer de 90 años no pueden tener hijos. Porque para tener hijos hay que ovular. Y cuando se le dice, el ángel le dice a Sara, tú vas a concebir, ella con 90 años, ella se echa a reír y dice, si hace como... ya las costumbres de las mujeres hace tiempo que cesó en mí. Esas palabras, la última menstruación yo la tuve hace 40 o 50 años ya. O sea, es imposible que yo tenga un hijo. Pero ¿hay imposible para Dios? Pero ellos se desesperan. Se desesperan cuando llegan a esa edad. Y entonces Sara tiene una brillante idea. Le dice a Abraham, mira, tenemos una esclava que se llama Agar, que vive aquí, ha vivido con nosotros. Únete con Agar, engendra un hijo en ella, y entonces lo criamos como si fuera hijo, porque no tenemos heredero. O sea, todo lo que tú tienes se va a quedar, la distribución por ahí, que el primero que lo agarre, que lo tome. Vamos a tener un hijo de la esclava, y entonces como es esclava, como si fuera nuestro. ¿Qué pasó? Nació Ismael, que desde el momento que nació le entró en guerra con Isaac. Y Agar, la mamá de Ismael, entró en guerra con Sara. ¿Cuánto ha durado esa guerra entre los árabes y los israelitas? Desde ese momento. Lo que nos da, interrumpimos para dar un consejo. Nunca
creas que el tiempo es el tuyo. Cuando Dios no te da algo, cuando tú lo pides, si tú eres de Él, es por dos razones. O no te conviene, o no es el tiempo de Dios. Esperar es una virtud de fe. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Verdad? Así que esa brillante idea le arruinó la vida a los dos pueblos desde ese tiempo. Yo no sé cuántos miles de años van de eso para acá. Y siguen peleando en Gedao todavía los árabes y los israelitas. Son hermanos, son semitas los dos, son hijos de Abraham. Mira las cosas que salen de la Biblia. Así que entonces Sem tiene un hijo llamado Taré, y a Taré engendra a Abraham. Génesis capítulo 11, acuérdense que estamos dejando un montón de generaciones por el aire, que no la podemos porque son muchos, ¿verdad? Génesis capítulo 11, del verso 25 al 26, dice: y vivió Nacor después que engendró a Taré. Taré es el papá de Abraham. Acuérdense que partimos de Sem, generaciones, llegó a Taré. Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Cuál de esos tres es la línea de descendencia de Jesucristo? Abraham. Dios está separando gente a través de la historia, escogida para seguir su propósito de traer al Mesías al mundo a través de un humano. Claro, engendrado por el Espíritu Santo, pero en el vientre de una mujer casada con un hombre muy virtuoso, un hombre justo, que es llamado José. Pero Dios eso está cuadradito, ¿entiendes? En Génesis capítulo 12 vemos como Dios le dice a Abraham que de él iba a nacer el Mesías, en palabras que no así directamente, pero mira lo que le dice Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Dios se le aparece a Abraham y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, porque Abraham no vivía en Canaán, vivía en Babilonia, en Ur, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sal de aquí, deja la familia, y tú sigue por ahí para abajo, que yo te voy a decir dónde es que te tienes que detener, hasta Canaán. Y haré de ti una nación grande, está hablando del pueblo hebreo, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y escucha esto: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De quién está hablando? De Jesús. De tu simiente van a ser el deseado de las naciones, el Salvador, el Mesías. De ti, de tu simiente, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Así es que Dios va trabajando ese propósito, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Con Abraham se origina el pueblo hebreo. Abraham tiene dos hijos: Ismael, de la esclava Agar, que ya hablamos de eso, e Isaac, el hijo de Sara, soy de Sarai, o Sara se le cambió el nombre después, que es el hijo de la promesa, como se le llama, que es Isaac, el que va a ser antecesor de Cristo, ¿verdad? Y Dios sigue trabajando. Sigue haciendo eligiendo, escogiendo gente, ¿verdad? Entonces, Isaac tiene de Jacob, Dios, que se llama después Israel, que es hijo de Abraham, de Isaac, perdón. De Jacob van a salir 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. 12 hijos. Hay dos hijos muy significativos en la línea de elección de Dios para un propósito espiritual. 2 hijos. La tribu de Judá, o Judá es un nombre que esa es una tribu, la tribu de Judá, uno de los hijos, que es de donde va a venir Jesucristo. De esa tribu vienen María y José también. Y de ahí viene Jesús, ¿verdad? Y la tribu de Leví, que Dios separa a otro de los hijos llamado Leví, de cuando van a salir los sacerdotes y profetas y otra gente de Dios que Dios usa a través de elegidos también
por ejemplo, Moisés era levita, era de la tribu de Leví, era hermano de Aarón, que era el sumo sacerdote. Nadie podía ministrar en el templo que no fuera de la tribu de Leví. Nadie. De hecho, el Señor mató a gente que se atrevió a hacerlo. Porque Dios dijo solamente los levitas. Así es que esos también escogidos por Dios, pero no para traer al Mesías, sino para llevar la ley y llevar los profetas y llevar la parte sacerdotal hasta la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, esa elección de Dios corre por toda la historia, y entonces de esa tribu de Judá, de los 12 hijos, Judá es el que va a nacer Jesucristo, ¿verdad? En Romanos capítulo 9, Dios habla que cómo Dios escoge a Jacob, y es bien importante la creencia de esta iglesia. Esta iglesia es bien categórica en lo que llamamos la soberanía de Dios, que mucha gente no entiende, muchos cristianos no entienden. La soberanía de Dios quiere decir que Dios hace como Él quiere, cuando quiere y como quiere, porque esa es su naturaleza. Y eso no debe de ser de verdad, para un cristiano, adaptando la Biblia escrita, no debe de ser de escándalo, porque ese es su carácter, esa es su posición. Él es el Dios, ¿verdad? Y en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, dice la Escritura, y ya estamos llegando ahí, Romanos capítulo 9, del 9 al 16, habla de esos dos hermanos, Jacob y Esaú. Porque el mayor era Esaú. Se suponía que la herencia de la primogenitura era de Esaú, pero a Esaú no le interesaba la primogenitura. No era un escogido de Dios. No tenía el corazón que tienen los escogidos de Dios. Y él menosprecia la primogenitura y tiene un día hambre. El hermano menor quería la primogenitura y era el que Dios había escogido, pero eso no se sabía en ese tiempo. Entonces, él quería la primogenitura, él está preparando un guiso, el menor, Jacob, está preparando un guiso bien sabrosito, parece bien oloroso, y el otro viene de cazar, pues le gustaba el campo y la cacería, y tiene hambre, le dice, dame del guiso rojo ese que tiene, y dice, no, este es lo que me voy a comer yo. No, pero dame bueno, si tú me vendes tu primogenitura, yo te cambio tu herencia espiritual, yo te la cambio por el guiso. Y Esaú, que era un hombre carnal, dice, si yo me voy a morir como quiera, ¿para qué yo quiero una? Él no tenía concepto de eternidad, no tenía concepto de lo que era ser primogénito en una familia profética, ¿verdad? No tenía concepto, él era un comelón carnal. Y entonces le dice, toma, ahora yo te transfiero la primogenitura, pero dame acá la comida, ¿verdad? Y entonces ocurre ese intercambio, ¿verdad? Eso está descrito en Romanos capítulo 9, del 9 al 16, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea que Dios no toma en cuenta, ni tiene que tomar en cuenta quién es el mayor. Yo escojo al que yo quiero que sea antecesor de Jesús, ¿verdad? Al que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. El escogido es el más pequeño, no es el mayor. Como está escrito, a Jacob amé, que es el menor, mas a Esaú aborrecí o rechacé. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Ahí viene la soberanía de Dios. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Yo te puse ahí de rey para que trates con el pueblo hebreo. Yo te levanté para después mandarte al infierno. Pero te voy a usar para, como hizo
con Nabucodonosor, que lo usó para destruir la nación hebrea. Dios lo usó, pero no eran de él, pero Dios lo usó en su soberanía, ¿verdad? De manera que de quien quiere, que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero tú me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? En otras palabras, si eres el que escoge, entonces ¿por qué condena? Mas antes, oh hombre, ahora viene una cogida de cuello, decimos aquí. Mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Al alfarero. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Tiene una pelota de barro y dice, de esta parte de arriba voy a hacer un vaso para que tomemos agua en la comida de la familia, y de estos pedazos de abajo voy a hacer una escupidera de letrina. De la misma masa, el alfarero dijo, esto para hacer necesidades y esto para tomar agua. Porque él es alfarero. Dice, ¿quién eres tú? O sea, Dios hace como quiere. ¿O que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Mira lo que dice aquí. Bueno, estoy leyendo más de lo que dije que iba a leer. No voy a seguir. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay una cosa que se llama la soberanía de Dios, que la vemos corriendo por toda la Biblia. Sí, acá necesito un descendiente para llegar a Cristo, y bien, pum, nació Set y Enos. Y ahí empezaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Se pervierte a la raza humana, el mal, Dios, voy a destruir la raza humana, pero necesito a alguien que continúe la ascendencia, que va a ser simiente de Cristo, de que el Cristo va a ser simiente. Ahí está Noé. Tiene 3 hijos Noé. De estos 3, Sem es el de la cadena. Sem tiene hijos y llega a Taré, el papá de Abraham. Muchas generaciones. Llega a Taré, y de Taré nace Abraham. Este es el que va a formar el padre hebreo. Yo lo escogí para eso. Y dice, yo te he escogido. Viene a Abraham y tiene a Isaac, que se le promete de parte de Dios, el hijo de la promesa. Y nace Isaac. Y tiene a Jacob y Esaú. De esos Dios escoge al menor, Jacob. Jacob tiene 12 hijos, 12 tribus. Y Dios escoge a la tribu de Judá como de donde iba a venir el Mesías. Y desecha las otras 11 tribus. La tribu de Leví para los profetas y los sacerdotes, y la tribu de Judá para el nacimiento. Que tú vemos como todo está, que uno parece como que uno tiene el control de las cosas. Pero uno se da cuenta que Dios en su soberanía va llevando a la cadena, va llevando en orden su propósito, ¿verdad? Así que, ¿por qué no nació el Mesías de la tribu de Leví? Es una buena pregunta. Si la tribu de Leví eran los religiosos, eran los sacerdotes, eran los escribas, eran los profetas, los que podían ministrar en el templo, ¿por qué no nació Jesucristo de la tribu de Leví? Hay una razón bien poderosa, es que Jesús venía a sustituir la ley por la gracia. Y hay un conflicto. No puede ser por la ley la salvación. No puede ser. Tiene que quitarse del medio la ley para podernos salvar de alguna manera. Y la manera fue poniendo todo el peso de la ley sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando tú le entregas tu fe a Cristo, Él te transfiere, te da la posición de hijo por el Espíritu Santo. Y tú te conviertes en hijo de Dios y ya no estás bajo la potestad. Ya la ley no te puede condenar. Eso tiene versículos para eso, además de decirlo, ¿verdad? Tiene versículos para probarlo. En Hebreos capítulo 7 dice, y vamos a leer, Hebreos capítulo 7, y estamos por aquí, del verso 11 al 14, habla de lo que el sacerdocio levítico no puede hacer. Dice,
Versículo 11, 7. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, los descendientes de Leví, que no fue por Leví, fue por Judá, ¿verdad? Porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo Leví, bajo los levitas era la ley. Moisés era levita, Moisés era hermano de Aarón, el sumo sacerdote, eran ambos de la tribu de Leví. Y Moisés fue el que escribió los 10 mandamientos, que Dios le dio los mandamientos allá al norte. Esa es la ley, ¿ya? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Jesucristo no nació de la tribu de Leví, por lo tanto no venía de la descendencia sacerdotal. ¿Pero por qué fue eso? ¿Quién es Melquisedec que menciona ahí? Esto es una información bien valiosa porque tiene un valor espiritual, una revelación bien grande. Cuando Abraham viene de una batalla donde él le llevaron a su sobrino Lot preso y él salió con los criados, derrotó a la gente que le había quitado a sus nietos, se había llevado, vino con un botín y aparece un sacerdote de la nada antes de Leví, antes del sacerdocio, antes de que Moisés existiera. Y viene Abraham y adora a ese sacerdote y le da diezmo a Dios. Pero si el diezmo lo establece la ley, después la que da Moisés, como los levitas, el diezmo es parte de la ley que da Moisés. ¿Y por qué? Porque Abraham le dio diezmo y adoró a ese hombre. ¿Sabe? Hay una cosa que se llama en la Biblia una teofonía. Una teofonía es se le llama a una aparente aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Ese hombre, si no había nacido Leví, no podía ser sacerdote, pero estaba ahí. Y Abraham le adoró. Dice Jesucristo, ese que apareció no podía tener herencia levita porque Leví no había nacido todavía. Era un sacerdote sin genealogía sacerdotal. Pues dice, de esa misma manera, Dios establece un sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tiene genealogía de levita, porque Jesús no es de la tribu de Leví. Eso es lo que está diciendo aquí. Estamos desgranando lo que estamos diciendo, ¿verdad? Dice, porque cambiado el sacerdocio, versículo 12, necesario es que haya también cambio de ley. Tiene un propósito. Va a cambiarse las reglas del juego. Ya no es por mandamientos y la salvación y por obediencia a la ley. Ahora es por gracia, por medio de la fe en una persona. Eso es lo que está diciendo ahí. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. De la tribu de Judá, nadie sirvió al altar porque no tenían derecho a servir al altar. Y Jesús era de la tribu de Judá. Así que él está hablando, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Verdad? Así que está hablando de que hay un cambio de pacto y que tiene que sustituirse el sacerdocio de ley con un sacerdocio de gracia. Y la ley tiene que ser quitada del medio. Mira, en Colosenses, esto es un, ay santo, yo no sé si ustedes son inteligentes, yo lo sé. 2:13. Mira lo que dice aquí a los cristianos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, está hablando a los gentiles que no estaban circuncidados, ni se tenían que circuncidar, que era parte de la ley. Sin estar circuncidado, eso para el pueblo hebreo, si tú no estás circuncidado, tú no puedes ser de Dios. Si no guardas el sábado, no puedes ser de Dios. Si comes estas comidas y estas otras comidas, tú eso es de ley, no puedes ser de Dios. Y que estando en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. O sea, ustedes los que no son hebreos gentiles, se les llama, ustedes no necesitan hacer nada de los hebreos, porque la salvación ya no tiene nada que ver con eso. No, dice, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Sabe de qué era el acta de los decretos? La ley. La ley de Dios nos era contraria. ¿Por qué? Porque la ley de Dios nos señala el pecado, o sea que nos condena, pero no nos puede salvar. Lo que hace es que prueba que somos pecadores.
pero no tiene manera de salvarnos. Porque necesitarías tú ser perfecto como Dios para salvarte por la ley. Dice la Biblia, el que viola la ley en un punto se hace culpable. Así que si tú vives 800 años y pecas cuando tienes 427 una vez, ya tú no irías a la gloria. Por eso es que la ley no puede salvar. Por eso es que tenía que quitarla del medio. Porque si se queda la ley ahí, entonces te retrata, somos imperfectos y ahí el cielo estará vacío. Quitándole del medio y quitándole la cruz y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, lo que hacía la ley, o en cuanto a días de fiesta, que si guardes el sábado, que si no guardes el día de reposo, que si que te vas al infierno, si guardes el día de reposo. Nadie te juzgue en eso. En días de fiesta, los días festivos religiosos, luna nueva o días de reposo, que era el sábado para ellos. Todo lo cual es sombra de lo que debe venir, pero el cuerpo es de Cristo. La iglesia es de Cristo, ya no es de la ley. Ahora es de Cristo, el cuerpo, la iglesia es de Cristo. Así que hay un cambio de pacto. Toda esa gente llegó hasta José y María. Y bueno, tenemos un tiempito por ahí. En Mateo, capítulo 1, habla de esa genealogía de Jesús desde David en adelante. Mateo capítulo 1, comienza la Biblia. Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Te dice que vino de esa línea. Ya te está estableciendo de dónde viene. Abraham engendró a Isaac. Mucho de esto lo hemos pero muchas generaciones, acuerda que las saltamos, no las mencionamos. Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá, que es de la tribu que nació Jesús, engendró de Tamar a Fares y a Tara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, y Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat. ¿Viste esa gente que está pasando de Josafat a Joram, y Joram a Usías? Usías engendró a Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacob, otro Jacob, no es aquel Jacob de allá, otro Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Cada persona en todos esos cientos, porque acuérdense que hemos brincado cientos de genealogías, toda esa línea fueron elegidos de Dios para llegar a Jesús. Para Dios cumplir su propósito de salvarnos. Pero hay otra pregunta, porque pastor, yo no vine a coger una clase de historia aquí, ¿verdad? ¿Y qué de nosotros, pastor? Porque te habló de todos esos chorros de elegidos, pero yo no veo mi nombre en esa lista. ¿No es lo que dice Efesios capítulo 1? Hablándole a los cristianos. Efesios capítulo 1. Dice así, Efesios 1, del 3 al 7, hablándole a la iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, la bendición suya no comenzó aquí, comenzó allá, antes de que usted naciera. Fue un elegido. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que Dios está diciendo de ti? Hace 8 millones de años, antes de la fundación del mundo, Dios sabía que te iba a crear para Él. Eso es lo que dice aquí. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, por ese Jesús, ¿verdad? En amor, habiéndonos predestinados, destinados de antemano,
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por esa gracia aceptables en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 2, del 4 al 10, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Tenemos una vida resucitada, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un regalo, es un don de Dios. No por obras, no porque usted es bueno. No, eso fue una elección. Si el Espíritu Santo no le cambia el corazón a usted no se podía convertir. Por intelecto no se puede convertir nadie. Puede tener 8 doctorados, 4 premios Nobel, y si no es un elegido de Dios, no entiende el Evangelio ni lo cree. Solamente los elegidos. No por obras, eso sería por obras. Si usted lograra llegar a Cristo porque usted es más listo que los demás, pues ya sería por obras. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. ¿Quién te hizo cristiano? ¿Quién fue el que te convenció? El Espíritu Santo. ¿Quién te preparó el corazón de piedra, te lo cambió en corazón de carne? El Espíritu Santo. Eso es hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. No por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Pedro, y aquí terminamos. Esta me encanta. Este sí que me encanta mucho. Dos versos, 2, 9 y 10. Hablándole a ustedes, hermanitos queridos. Escucha esto. Escucha, cristiano. Mas vosotros sois linaje escogido. A Dios linaje es lo mismo que simiente. Así que yo fui escogido como Moisés, como levita, Moisés levita. Yo fui escogido como Jeremías, como Elías, como María, como José, como Noé, como Seth, como Enos, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Yo. Eso es lo que está diciendo ahí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ya me está tirando, me está poniendo bien alto. Así que me da la elección de acá y me hace de la raza sacerdotal. Real sacerdocio, nación santa. Y usted piensa, ay, yo que discutí con la mujer esta mañana. Pero no está hablando de lo que tú hiciste, está hablando de la posición que tú tienes. Si eres de Cristo, tú eres de la nación santa. Pueblo adquirido por Dios, adquirido es comprado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a entender lo que estamos diciendo. Yo no reparto los asientos en la gloria y los lugares, porque yo no soy Dios. Pero vamos a estar con toda esa gente en el mismo lugar que están los profetas. Que está José, que está María, que está Moisés, que está Elías, que está Jeremías, que está Pablo, que está Pedro, que está no hay 20 glorias, es una sola gloria. Y a mí me gusta imaginarme esta situación. Vamos a suponer que haya asientos. Esto es imaginario, esto es como, ¿verdad? Como algo para ilustrar una verdad. No es que eso sea allí, que está sentado Pedro y Juan hablando. Y yo me siento al lado. Pedro y Juan, me voy a sentar aquí porque yo también soy un elegido igual que tú. Y está por allí José y María. José, ¿cómo está? Mira, estamos aquí. Me convertí, Dios me cambió el corazón, estoy aquí. Un elegido igual que tú fuiste elegida para llevar en el vientre al Hijo de Dios. Yo fui elegido para salvación y para estar con mi Señor en la gloria. Mira, hermanos, diga conmigo, por haber recibido a Cristo, yo declaro, yo testifico que Él me escogió a mí
antes de la fundación del mundo, yo soy un elegido de Dios. Y nadie me puede arrebatar de su mano. Vamos a darle un aplauso al Rey de Gloria. Gloria al Señor. Esto hay que repasarlo, hermano. No se me pongan vaguitos. Sí, si no, busque el mensaje en internet, porque es mucha información en corto tiempo. Hay que repasarlo y ver esos versos y leerlo. Hay que repasarlo. Si yo dije algo que no coincide con la Biblia, no me crea a mí, créale a la Biblia. Pero yo lo que dije lo probé con versículos. No me lo saqué de la manga. Si es que yo quiero preguntar si entre nosotros hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo. Por lo que hemos predicado, yo sé que solo responderá a alguien que tenga la semilla esa que Dios pone en el corazón, que es el toque ese que sea de la simiente escogida, que el Espíritu Santo le haya preparado el corazón para creer y para provocar un arrepentimiento por el pecado y un anhelo de ser de Jesús. Todo eso viene de arriba y se nos mete aquí y nos hace doblegar el natural orgullo y reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Si eso está ocurriendo en tu corazón, qué tremendo, porque eres un escogido de Dios. Yo voy a preguntar si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo, que allí donde está levanta su mano y dice: pastor, yo creo que Dios me trajo aquí. Yo creo que yo soy un elegido, porque yo siento que Dios me está llamando. Yo creo que Dios me trajo aquí con un propósito, ¿verdad? Si no, no contestes. Pero si Dios te está hablando y te está dirigiendo a ti, a tu corazón, levanta tu mano, indicando que tú le entregas tu vida a Cristo.